Ya recordamos varias definiciones. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea acotado superiormente, acotado inferiormente o simplemente acotado? ¿Qué es una cota superior? ¿Qué es una cota inferior? Pueden pausar el video para escribir con calma alguna definición. Recordamos el teorema del supremo, que dice que todo conjunto no vacío y acotado superiormente tiene supremo, y su corolario, que es lo mismo para el ínfimo: todo conjunto no vacío y acotado inferiormente tiene ínfimo. Y demostramos varios resultados. Vamos a ponerles lema 1, lema 2, lema 3. Ya saben que si quieren escribirlo con calma, hacen una pausa para hacerlo. Ahora vamos a demostrar dos resultados más, uno que vamos a llamar lema 4 y un teorema que es equivalente a una definición de ínfimo y de supremo, porque es un sí solo sí. Vamos a verlos con calma y vamos a demostrarlos. Bueno, vamos a demostrar el lema 4. Fíjense que tenemos aquí varias hipótesis. Vamos a ponerle todo esto que sea nuestra hipótesis 1, esta que sea nuestra hipótesis 2, A' contenida en A, esta que sea nuestra hipótesis 3, B' contenida en B, y esta que sea, esta igualdad que sea nuestra hipótesis 4, el supremo de A' igual al ínfimo de B'. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que, hagan de cuenta que aquí está el supremo de A', que es igual al ínfimo de B'. Sabemos que por ahí anda un conjunto A, por ahí anda un conjunto B, tenemos un conjunto B' contenido en B y un conjunto A' contenido en A. Entonces hay que demostrar que si el supremo de A' es igual al ínfimo de B', pues como que al supremo de A tiene que ser igual al ínfimo de B. Entonces fíjense, por nuestra primera hipótesis y uno de nuestros lemas que ya demostramos, sabemos que el supremo de A es menor o igual que el ínfimo de B. Por nuestra segunda hipótesis y otro de los lemas que ya demostramos, podemos decir que el supremo de A' es menor o igual que el supremo de A. Y por 3 y el mismo lema que estamos usando aquí arriba, ahora sabemos que el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de B'. O sea, si B' está contenido en B, el ínfimo de B es menor o igual que el ínfimo de B'. Y aquí tenemos que si A' está contenido en A, el supremo de A es menor o igual que el supremo de A' es menor o igual que el supremo de A. Y de estas tres desigualdades, pues ya prácticamente tenemos terminada la demostración, porque tenemos que supremo de A' es menor o igual que el supremo de A, es la segunda, y esto por la primera es menor o igual que el ínfimo de B, y por la tercera esto es menor o igual que el ínfimo de B'. Y por nuestra hipótesis 4 sabemos que estos son iguales. Por lo tanto, ya podemos concluir que el supremo de A
es igual al ínfimo de b, y termina nuestra demostración. Ahora vamos a demostrar este teorema. Tenemos aquí hipótesis general, alfa es cota superior de A, y hipótesis general, beta es cota inferior de B. Entonces podemos garantizar que alfa es el supremo de A si y solo si para cualquier radio de intervalo que demos podemos encontrar un elemento del conjunto tal que alfa menos R es menor que A. Y en el inciso B nos garantizan que beta es el ínfimo del conjunto si y solo si para cualquier radio de intervalo que demos hay un elemento del conjunto tal que ese elemento es menor que B más R. Vamos a demostrar el inciso A. Es una doble implicación, tenemos que demostrar la implicación de ida y la implicación de regreso. En la implicación de ida tenemos como hipótesis que alfa es igual al supremo de A. Entonces, fíjense, tenemos que por ahí está alfa, que es el supremo de A, y hay que demostrar que para cualquier radio de intervalo que demos, alrededor de alfa, aquí estaría alfa menos R, podemos encontrar siempre un elemento del conjunto aquí, entre alfa menos R y alfa, por chiquitito que sea el radio de intervalo. Si damos un intervalo más pequeñito, ahí tenemos que poder encontrar un elemento de A. Entonces, por demostrar que para cualquier radio de intervalo que dé, puedo encontrar un elemento del conjunto que cumple que alfa menos R es menor que A. Vamos a suponer que no se cumple por reducción al absurdo. Entonces, ¿qué quiere decir que no se cumple? Esto quiere decir que existe un radio de intervalo tal que para cualquier elemento del conjunto ocurre que alfa menos R es mayor o igual que A. Entonces, tenemos alfa y existe un radio de intervalo alfa menos R0, y aquí no hay ningún elemento del conjunto. Eso quiere decir entonces que alfa menos R0 es cota superior del conjunto A. Tenemos que como R0 es mayor que 0, alfa menos R0 es menor que alfa, y alfa es la mínima cota superior, y entonces tenemos que hay una cota superior menor que la menor de todas las cotas superiores. Eso es una contradicción. Por lo tanto, es falso suponer que no se cumple, y por lo tanto podemos garantizar que existe un elemento del conjunto que cumple que alfa menos R es menor que A para cualquiera que sea el radio de intervalo. Fin de la demostración. Ahora vamos a hacer la demostración de la implicación de regreso. Ahora tenemos como hipótesis que para cualquier radio de intervalo que demos, podemos encontrar siempre un elemento del conjunto tal que alfa menos R es menor que ese elemento del conjunto. Y queremos demostrar que entonces alfa es igual al supremo de A. Fíjense que ya tenemos que por hipótesis general, alfa es cota superior de A. Entonces solo nos restará demostrar que alfa es la menor de todas las cotas superiores. Nos falta demostrar que alfa es igual a la mínima, que alfa es la más chiquita de todas las cotas superiores. Eso es lo que queremos demostrar. Vamos a hacerlo también por reducción al absurdo. Vamos a suponer que existe
una cota superior del conjunto menor que alfa. Y nos vamos a agarrar como radio de intervalo la mitad de esta distancia. Alfa menos n0 entre 2. Entonces aquí tendríamos en este intervalito aquí de radio alfa, este sería el punto medio entre m0 y alfa, ¿no? Entonces suponemos que no se cumple. Y entonces, ¿qué estamos suponiendo? Alfa es cota superior por hipótesis general. Entonces lo que estamos suponiendo es que no es la menor de las cotas superiores. Y si no es la menor de las cotas superiores, es que existe una cota superior menor que alfa. Tomándonos este radio en particular, la hipótesis nos garantiza que hay un elemento del conjunto que satisface que alfa menos ese radio es menor que A. Pero alfa menos el radio es el punto medio. Es el punto medio entre alfa y M0. Nos agarramos como radio la mitad del intervalo. Este es R0. Sabemos que en este intervalito existe A. Pero esto es una contradicción. Aquí estaría alfa menos R0, que tenemos que A nos quedaría mayor que M0, porque este es el punto medio del intervalo, y M0 está a la izquierda del punto medio de la distancia entre M0 y alfa, que es lo que nos resulta de aquí. Por lo tanto, falso suponer que no se cumple, y por lo tanto es cierto que alfa es el supremo del conjunto. Termina la demostración. Para el inciso B, la demostración es análoga. Ustedes escríbanla.